Bueno, muy buenos días para todos. Estamos muy contentos con esta participación. Quiero, antes de dar el inicio a la conferencia de nuestro hoy Laboratorio de Innovación Pública, dar un saludo muy especial a toda la comunidad del municipio del Retiro, al alcalde Nolber, al equipo de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Estratégico, a la directora de Innovación, y a toda la comunidad que se han visto afectadas por esta complicación de la naturaleza. Estos asuntos también nos permiten replegarnos un poco y hacer un poquito una reflexión en torno al significado que tiene el territorio. Qué casualidad que hoy, precisamente, que estamos reflexionando en torno a este tema del territorio, pues tengamos este antecedente que no es positivo, no ha sido positivo para el Retiro, pero que con seguridad saldremos adelante. Ya lo hablaba un poquito, lo hablábamos con la directora de innovación. El municipio de Retiro tiene una capacidad resiliente fuerte, tiene una comunidad que lo valora, que tiene un hito fuerte con sus relacionamientos y su identidad. Entonces, bueno, creo que es importante que pongamos toda nuestra fuerza positiva, toda la energía para que este asunto pues salga adelante y que la comunidad se recupere, y sobre todo pues los temas en los que ha habido mayor afectación. Estamos entonces hoy para dar de alguna manera continuidad a este proyecto de la Ruta de la Innovación y la Creatividad, pero de una manera muy, muy especial a este espacio, que es un espacio de región. Nos están acompañando un altísimo porcentaje de los secretarios de planeación, de desarrollo económico, de prospectiva, de bancos de proyectos, de los distintos municipios de nuestro oriente antioqueño, una subregión que ha sido potente y referente a nivel del país, con unas muy importantes reflexiones en torno a lo que significa también ser un territorio global. Y creo que hoy, precisamente, con nuestra invitada y con el trabajo que hemos venido haciendo en este contexto de unificarnos, de tener una conciencia muy clara también de los temas de la sostenibilidad, de una reflexión a fondo también de quienes habitamos el territorio, nosotros los seres humanos, que somos los portadores precisamente de la capacidad creativa, de la riqueza, de ese ADN, de la herencia, de la memoria, pero sobre todo de los retos presentes y la construcción de las visiones de futuro. Podamos entonces continuar avanzando y seguir abrazando, diría yo, este territorio pues que todos queremos y en el que creemos mucho como base para este desarrollo. Bueno, hoy nos está acompañando la doctora Silvia Aulet. Ella es profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Girona. Ha trabajado impartiendo docencia en el grado de Turismo y en el Máster de Turismo Cultural en el European Master in Tourism Management. Después de cursar la licenciatura en Turismo de la Universidad de Toulouse, se doctoró también en Turismo en la Universidad de Girona. Su principal línea de investigación es el turismo cultural, y ahí pues quiero conectar algunos puntos que yo sé que muchos de nuestros municipios del oriente antioqueño tienen la potencialidad. Aquí hago un pequeño paréntesis en torno a lo que significa el oriente en esta presentación de la hoja de vida de nuestra experta invitada, y es que tenemos una región que tiene una subdivisión interna también con los municipios del altiplano, toda la zona de bosques, toda la zona de embalses. Entonces tenemos toda esa riqueza maravillosa, no solamente la historia, sino la naturaleza y estos elementos fuerza, y qué rico tener hoy a una experta que trabaja precisamente en estos temas. Su principal línea de investigación es precisamente el turismo cultural, centrándose mucho en áreas como el patrimonio tangible e intangible, el turismo espiritual y religioso, y obviamente el turismo gastronómico. Ha participado en distintos proyectos de investigación, tanto a nivel universitario como a nivel de consultoría y de asesoría. Actualmente está participando en el proyecto Erasmus Consultant sobre la sensibilización de los jóvenes viajeros sobre las culturas locales. También ha participado en proyectos como el Erasmus Mass Income Tourism sobre cómo mejorar las habilidades personales de los alumnos mediante un modelo de formación dual. Y también en todo el tema sobre gastronomía y accesibilidad de los espacios de turismo gastronómico, y una propuesta para desarrollar el turismo espiritual entre los jóvenes.
Ha publicado en revistas como Ritur Pasos, International Journal of Tourism. Ha trabajado también aportaciones en distintas publicaciones en el ámbito del turismo y participado estrechamente con el CAP Internacional, con quien ha editado el libro Tourism Polygram and in Culture Dialogue, y ha participado en otros libros en la serie de turismo religioso. Es hoy nuestra directora de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona, que es una entidad aliada con Banasta Mediaciones Arte y Cultura y por lo tanto aliada también al proyecto de desarrollo del Oriente Antioqueño, el proyecto de Ruta I, y está pues precisamente acompañándonos hoy con esta charla que propusimos para ella, que consideramos bien importante, porque seguimos pensando, como inicié pues mi intervención en pensar el territorio como un laboratorio de interlocución regional y local. Bueno, doctora Silvia Aule, bienvenida. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo de su intensa vida académica y laboral. E insisto, muchas gracias a todos los actores, a los secretarios, a todos los que hoy nos están acompañando y que con esto pues damos un paso adelante en esta reflexión de seguir pensando en nuestro territorio. Bienvenida, doctora Silvia. Muchas gracias, Clara Mónica, por esta presentación y muchas gracias por la invitación y gracias también a todos los asistentes. Para mí es un gran honor que me hayan invitado pues, a compartir este rato con todos ustedes. Si me permiten, voy a compartir pantalla y así ¿me pueden confirmar que ven mi pantalla, por favor? Sí, Silvia, la estamos viendo en este momento. Perfecto, muy bien. Pues he preparado una pequeña presentación de PowerPoint para ir acompañando un poco lo que iré compartiendo. La idea es un poco dar algunas reflexiones o una mirada, ¿no?, al territorio desde la cultura y el turismo y esta interacción que se puede generar entre estos sectores. De hecho, cuando Clara Mónica me propuso la charla, yo pensé un poco pues, de dónde venía ¿no?, el contexto y un poco por qué cultura y turismo, aparte de mi background y un poco mi experiencia en este ámbito, pues estuve pensando también cómo encajaba alrededor de cómo pensar el territorio como este laboratorio, como este espacio, ¿no?, de encuentro de distintos agentes. Y realmente sí es verdad que el turismo se ha visto como esta herramienta de desarrollo que permite de alguna forma poner en valor la cultura local. Al final el turismo son personas que viajan a sitios donde residen otras personas y no tenemos que pensar solamente en turismo internacional, sino que el turismo es cualquier viajero y ahora estamos viendo, sobre todo en este contexto después de la pandemia, que este turismo doméstico, este turismo, digamos, local, ¿no?, de personas que están haciendo un turismo de proximidad, también está contribuyendo de alguna forma a poner en valor las identidades culturales, incluso dentro de regiones que pueden ser muy próximas geográficamente. Con lo cual sí es verdad que el turismo tiene este componente, entonces está claro que hay esta vinculación entre territorio, cultura y turismo por ¿no?, en este sentido. Al mismo tiempo el turismo es una disciplina que es como aquí pongo, es interdisciplinar. Esto quiere decir que hay distintos agentes implicados y que realmente una buena planificación turística requiere de la implicación de distintos agentes, tanto a nivel público como privado, es decir, no solo son administraciones públicas, sino también que es importante que haya una colaboración, ¿no?, de los sectores privados. También a nivel de distintos sectores, el turismo tiene vinculación con todo lo que sería, hemos dicho cultura, hemos dicho patrimonio, pero también evidentemente servicios turísticos, transporte, infraestructuras, medio ambiente. Entonces, todos estos profesionales tienen que estar implicados de alguna forma. Evidentemente, el conocimiento teórico por parte de la academia y también es muy importante la sociedad civil, la gente que vive en el territorio, porque al final cuando se viaja no solo para ver sitios, sino también para encontrarnos con personas y con quien queremos encontrarnos no es con otros visitantes, sino con la gente que vive en el lugar, que reside en el lugar y es importantísimo el papel que estas personas, esta comunidad, tiene también en el desarrollo, por un lado, del turismo y en la puesta en valor de esta cultura local.
Entonces, presentado un poco este contexto, he dividido la presentación en tres áreas o en tres reflexiones. Una sobre la cultura, la otra sobre el turismo y el territorio y finalmente la última serían los dos elementos juntos, es decir, sobre el turismo cultural. En primer lugar, la pregunta también es por qué ahora es necesario hacer esta reflexión alrededor no solo del turismo cultural, sino en general de la cultura. Estamos en un momento, o hemos vivido un momento complejo, muy complejo. Hemos pasado por todo este cierre, ¿no?, provocado por la pandemia, que de alguna forma nos ha hecho replantear muchas cuestiones. Y es verdad que muchos expertos, muchos académicos ven en esta pandemia una oportunidad, a veces, ¿no?, hacemos estas amenazas, oportunidades, ¿no?, una oportunidad para cambiar algunos elementos del modelo que a lo mejor deberían o tendrían que haber sido repensados, ¿no? Y en eso lo vinculo también con los objetivos de desarrollo sostenible, de los que también vamos a hablar, pero es necesario hacer esta reflexión. Entonces, en torno al mundo de la cultura y pensando un poco también en estos visitantes, no solo los locales, sino los turistas, diría que en este momento están conviviendo como distintas formas de consumo cultural. Por un lado, podríamos hablar de esta cultura 1.0, digamos, que sería... lo que voy a explicar son formas que coexisten, lo que pasa que sí es verdad que ha habido una evolución. Entonces, en un inicio, ¿no?, el consumo cultural de alguna forma se vinculaba a este consumo que tenéis aquí por parte de una élite. El consumo cultural se vinculaba a una exclusividad, se vinculaba al poder tener acceso a esta cultura. Aquí pongo el ejemplo del Grand Tour. El Grand Tour es un fenómeno que se desarrolló básicamente en Europa, sobre todo en el siglo XVIII, en el que los nobles y las clases benestantes lo que hacían para formar a los jóvenes era enviarlos a hacer un viaje por Europa para visitar, pues, las grandes ciudades, especialmente sitios como Florencia, Roma, que eran las ciudades del Renacimiento italiano, también Grecia, ¿no?, que era un poco la cuna, ¿no?, de esta cultura europea que se esparció por el Mediterráneo. Entonces, ¿no?, un poco era todo este viaje que conformaba, digamos, la educación, en este caso de los jóvenes. En cualquier caso, sí es verdad que pasado esto, sí, durante una buena parte del tiempo la cultura o el consumo cultural se ha asociado a este consumo más elitista, también por razones de acceso. No todo el mundo tenía acceso a los estudios, ahora se ha democratizado más, ¿no?, pero no todo el mundo tenía acceso a los estudios, no todo el mundo tenía este interés. Entonces, este sería, digamos, la primera forma, la forma, ¿no?, original de consumo cultural. A esta forma de consumo cultural le añadimos, o podríamos decir que se le añade esta cultura 2.0, que fijaos que es una cultura ya como un producto de masas. Y en este caso estamos hablando ya de un consumo masivo de la cultura, no solo en el ámbito turístico, sino en general, ¿no? Es el momento en que aparecen también, ¿no?, las llamadas industrias culturales. Se democratiza el acceso a la cultura. Esto no quiere decir que no sigan existiendo, ¿no?, este consumo más elitista en algunas ocasiones, y sí es verdad que hay algunas formas de consumo cultural que se siguen viendo como muy elitistas. Por ejemplo, ¿no?, asistir a la ópera aún se sigue viendo, aunque no es así, ¿no?, pero como una actividad a lo mejor más restringida, ¿no?, a unos que a lo mejor entienden más, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que, ¿no?, se ha de alguna forma extendido esta forma más de consumo masivo, ¿no?, de las actividades culturales, que evidentemente también tiene que ver con el turismo. Si miramos, por ejemplo, los datos de visitantes a museos e instituciones culturales, veremos, pues, esto, ¿no?, que hoy en día, pues, hay muchos de estos espacios, ¿no?, que están siendo visitados, ¿no?, por turistas y en algunos casos que llegan a sufrir de masificación de alguna forma. Lo que están viendo en las imágenes son fotografías, en un caso es el Palacio de Versalles en París,
que es un elemento patrimonial, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Que de alguna forma ¿no? sufre, por decirlo de alguna forma, de este consumo masivo, pero la otra imagen es un monasterio en Creta que en este caso destacaría el elemento del trenecito turístico. Vamos a hablar luego también de autenticidad y vamos a hablar un poco de cómo ponemos, ¿no? estos recursos o estos equipamientos culturales al servicio de los visitantes, ¿no? La isla de Creta es una isla en la que la mayor parte de los visitantes pues, van por razones de ocio y sobre todo sol y playa, y ha hecho, por ejemplo, que se habiliten pues, algunos medios de transporte como este trenecito turístico que lleva a algunos de los equipamientos, en este caso culturales, como podrían ser elementos patrimoniales como este monasterio, y para poder hacer la visita. A este elemento o a esta forma de consumo le añadiríamos una tercera forma de consumo, que sería la cultura 3.0. Antes hablábamos de las industrias culturales, aquí hablaríamos de las industrias creativas. Y en este caso la cultura ya no se ve solamente como un elemento de consumo, no solamente como un elemento más pasivo, quizás más de contemplación, de observación, sino como una esfera de co-creación en la que se requiere de alguna forma también la implicación activa de los visitantes, en este caso ya sean locales o sean turistas o sean ambos que interactúen. Y en este caso, ¿no? Esta parte de esta esfera de la co-creación realmente añade otro elemento al consumo cultural, que es esta implicación y esta voluntad, ¿no? de generar este intercambio de experiencias. Al final se habla, ¿no? justamente de esto, ¿no? de generar experiencias en este consumo cultural que vayan más allá de la simple observación de lo que podrían ser unas obras de arte, por ejemplo, sino que es poder hacer algo que vaya más allá. Entonces esto, muy resumido, digamos, sería el contexto de alguna forma, ¿no? de consumo cultural en el que nos encontramos. Siguen existiendo las tres formas, pero yo diría que es esto, ¿no? Pues que ahora quizás estamos en esta fase más como de buscar esta implicación, nuestra co-creación, pero al final también es verdad que siguen existiendo las otras formas. Entonces pasamos a la segunda parte de esta presentación, que es ver aquí, ¿no? La primera, la cultura, vamos a ver la segunda, el territorio y el turismo en el territorio. Y en este caso me gustaría empezar recordando o citando algunos elementos que a mi entender son importantes que tengamos en mente. Por ejemplo, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 27 cita este derecho de tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, de gozar de las artes, participar en el progreso científico, y lo tenéis aquí, ¿no? Y en los beneficios, ¿no? que resulten, ¿no? de participar en estas actividades, digamos, ¿no? de alguna forma culturales. Esta declaración de alguna forma lo que recoge es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Esta evolución en el consumo cultural y que de alguna forma no es una actividad elitista o no debería ser una actividad elitista, sino una actividad, ¿no? que pudiera estar al alcance de todo aquel que tenga ganas de participar, con independencia de si es local o no es local, si es residente, es turista, pero especialmente, ¿no? Fijaros en esta idea de participar en la vida cultural de la comunidad. Como estamos hablando de territorio, creo que el territorio, y lo hablaremos también al final, no es solo un paisaje, sino que también son las personas que viven en él, y en este caso esta comunidad. Si seguimos un poco con estas declaraciones de principios, de alguna forma, veremos que en el año 99 ICOMOS revisa la Carta del Turismo Cultural. De hecho, está volviendo a revisarse y pronto, supongo, habrá una segunda versión revisada. Esta Carta del Turismo Cultural, que es un elemento también que creo que es importante, ¿no? de reflexionar y de pensar, tiene varios principios. Me gustaría destacar este principio 4, donde se menciona estas comunidades anfitrionas que deberían involucrarse en la planificación de la conservación del patrimonio,
y en la planificación del turismo. Estamos hablando otra vez de territorio, estamos hablando de cultura, estamos hablando de patrimonio, estamos hablando, ¿no?, de gente que vive en este territorio, con lo cual es importante esta implicación. No voy a leer todo el principio, están en abierto, se pueden encontrar online y si no, en cualquier caso, al final pues, puedo compartir la presentación con quien desee, pero básicamente el concepto de este principio 4 es que hay que respetar los derechos y los intereses de la comunidad local, especialmente en lo que tiene que ver con, en este caso, la presentación, ¿no?, del patrimonio, y no solo el patrimonio, pero yo lo extendería a lo que es la cultura local, ¿no? ¿Quién mejor para explicar la cultura local que los propios locales y no que venga alguien externo a la comunidad y que nos lo explique? Esta misma carta recoge en el principio 5, ¿no?, esto, que las actividades de turismo y conservación deberían beneficiar a esta comunidad anfitriona, con lo cual, ¿no?, hay que promover esta distribución equitativa de los beneficios del turismo, hay que redistribuirlos, ¿no? Estas actividades tienen que beneficiar no solo económicamente, sino también social y culturalmente a la gente que vive en el territorio. Y de hecho, creo que esto que puede parecer como muy obvio, al final a veces lo olvidamos, ¿no? O al final a veces se nos olvida cuando vienen, pues, ¿no?, agencias de viajes que hacen de intermediarios que vienen de fuera, que nos proponen y que queremos adaptarnos de alguna forma, ¿no?, a lo que nos dicen que los visitantes desean. Al final los visitantes lo que desean es encontrarse con lo que es genuino del sitio. Acabando con un tercer documento, hay muchos documentos que se han publicado en esta línea, pero simplemente para recoger algunos de los más significativos y también los primeros que se publicaron. En el mismo año 99, la Organización Mundial del Turismo publica este Código Ético del Turismo, en el que el artículo 5 recoge también esta idea de que el turismo tiene que beneficiar países y comunidades, y especialmente menciona a las comunidades locales que deberían tener esta participación equitativa en los beneficios que genera la actividad turística y que las políticas turísticas se organicen un poco, ¿no?, para ayudar también a mejorar el nivel de la calidad de vida, ¿no?, de estas comunidades. En definitiva, todo esto, que fijaros que los documentos que estoy compartiendo son documentos, por decirlo de alguna forma, del siglo pasado, porque, ¿no?, estos son del 99, la Declaración de Derechos Humanos es bastante anterior. Es decir, no estamos diciendo nada nuevo, no estamos inventando nada. Esto ya que se dice ya estaba escrito. Lo que pasa que a veces, bueno, no sé si decir que se nos olvida o si es que realmente a veces, ¿no?, cómo llevar a la práctica esto es más complejo de lo que, ¿no?, a veces podría aparentar. Y de hecho, un poco la idea en el ámbito del turismo es que se tendrían que diseñar, ¿no?, estos sistemas de gestión participativa de alguna forma, ¿no?, que nos ayudaran a maximizar estos impactos positivos que nos decían que la actividad turística tenía que llevar al territorio y minimizar los impactos negativos. También se ha publicado muchísimo sobre los impactos de la actividad turística, pero de alguna forma yo diría que todo esto tiene que ver también, ¿no?, con estos objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible que tenemos ahora fijados para el 2030. Al final estos objetivos no es que sea algo nuevo, no es que sea, sino que realmente ya estaban sobre la mesa antes. Lo que pasa que ahora hay esta urgencia, ¿no?, de alguna forma de afrontar este reto porque estamos en esta situación de emergencia no solamente climática, sino también no nos hemos encontrado con todas estas desigualdades, con todas que de alguna forma ya estaban antes, pero a lo mejor es que ahora somos más conscientes. Entonces, los 17 objetivos que tenemos, todos son aplicables también al sector turismo, al sector cultural, pero es evidente que en este caso, ¿no?, cualquier acción de dinamización, de desarrollo del territorio, tiene que tener en cuenta estos objetivos. Entonces, los objetivos yo creo que ya los sabemos, pero realmente la idea es esta. Fijaros que si lo pensamos, ¿no?, en el ámbito del territorio y lo vinculamos con turismo y cultura, realmente
no todos tienen mucho sentido. El turismo puede ayudar a generar, ¿no?, sitios de trabajo siempre que se cuente con la comunidad local y puede contribuir a este fin de la pobreza y a este hambre cero, pero es evidente que el turismo también tiene una clara vinculación con la salud y el bienestar, no solamente la salud a nivel físico, no, sino también la salud a nivel emocional, ¿no?, a nivel psicológico, y esto también está recogido por la Organización Mundial de la Salud. ¿No? Puede contribuir a mejorar la educación, ¿no? Y así podría seguir, ¿no? Pero realmente está claro que hay una vinculación. La mejor forma de intentar alcanzar estos objetivos en la planificación turística o cuando pensemos en la planificación turística es intentar aplicar un sistema de gestión participativa, y en este caso es intentar de alguna forma implicar las comunidades, y en este sentido esta gestión participativa tiene que reconocer en primer lugar todos los agentes implicados, que es un poco lo que estábamos hablando también al principio, ¿no?, de lo que implica la actividad turística. El primer paso para una verdadera gestión participativa es identificar todos los agentes que deben participar en este proceso. Y realmente a veces esto es complejo, porque quiere decir identificar administración pública en sus distintos niveles, en sus distintas escalas, desde la escala local, ¿no?, a la regional, a la nacional, y sabemos que dentro de la administración pública hay, ¿no?, distintos sectores también, que es lo que decíamos, ¿no? Pues hay el Ministerio de Cultura, el Ministerio de, ¿no? Entonces, identificar cuáles son aquellos elementos, ¿no?, aquellos ámbitos dentro de la administración pública en las distintas escalas que tienen que implicarse. Pero aparte de la administración pública, lo hemos dicho antes, tenemos comunidad local, tenemos los actores, por ejemplo, del sector turístico, tenemos los actores del sector cultural, tenemos, ¿no?, los intermediarios, tenemos la población local. Hay que identificar estos grupos y pensar que para cada uno de estos grupos hay que encontrar la mejor forma de comunicarnos con ellos y de hacer que se sientan parte de este proceso y que de alguna forma participen. Otro de los elementos, y esto ya pasó cuando se empezaron a aplicar las agendas 21, las agendas locales 21, uno de los problemas o una de las grandes dificultades que había era justamente en cómo conseguir la implicación, por ejemplo, ¿no?, de la población local y cómo hacer que la población local de alguna forma participara o diera su opinión, ¿no?, en estos procesos participativos. Esto sigue siendo un reto. O sea, no solamente es identificar a los agentes, sino cómo hacer que estos agentes participen. Y a veces aquí nos podemos encontrar, ¿no?, con distintos elementos a tener en cuenta. ¿Cómo hacemos que participen los jóvenes? Puede ser un canal o una forma que no sea la misma, ¿no?, de cómo hacemos que participen, pues esto, ¿no?, los que están trabajando en un sector, los que están trabajando en otros, y nadie tiene una varita mágica para decir esto va a funcionar así o es. Hay que ir probando y hay que ir viendo, ¿no?, cuáles son los mejores métodos que podemos utilizar sin olvidar a nadie, ¿no? Y en este sentido es importante esto, ¿no?, que en primer lugar hagamos esta identificación de agentes. ¿Por qué? Porque cada uno de estas distintas partes, de estos agentes, tendrá unos intereses diferentes, pero es verdad que hay unos intereses comunes. Entonces, en estos intereses comunes es donde tenemos que poner el énfasis a la hora de generar las políticas, en lo que interesa a la mayoría de los agentes implicados, incluyendo, ya lo he dicho, a la población local. A partir de allí, pues, bueno, el proceso continúa. Y el proceso continúa pues en esto, en intentar identificar pues estas preferencias de visitantes, elaborar estos objetivos conjuntos, cuáles son los objetivos para el territorio, qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Que no marche la gente joven, por ejemplo, que hayan oportunidades laborales para que no se tengan que ir, que haya más oferta en la vida cultural, que haya más... Estos objetivos tienen que ser consensuados entre todas las partes. Y a partir de allí es cuando podemos empezar a pensar en qué estrategias vamos a seguir para conseguir estos objetivos.
Al final es un proceso que de alguna forma se tiene que ir retroalimentando. No es una cuestión de que lo hemos hecho, lo tenemos hecho y ya está. Igual que las personas evolucionan, las comunidades evolucionan, las sociedades evolucionan, con lo cual este proceso hay que irlo revisando, hay que ir viendo si vamos, ¿no?, cumpliendo estos objetivos, si vamos logrando estos objetivos, y si no, pues poner las medidas, ¿no?, necesarias también para poder corregir, ¿no?, los posibles desvíos que tengamos. En el ámbito del turismo cultural y en el ámbito de la planificación turística, yo diría que hay 3 elementos que son muy importantes también a la hora de definir estas estrategias y de pensar estos objetivos, que son la capacidad de acogida, la autenticidad y la construcción del relato. Cuando hablamos de la capacidad de acogida, esto sí que tiene mucha relación con lo que estábamos diciendo antes de estos objetivos de desarrollo sostenible y con esta planificación, ¿no?, más acurada, ¿no?, del territorio. Cada territorio tiene una capacidad de acogida. De hecho, también la capacidad de acogida es un concepto que es difícil de calcular porque está formado por distintos elementos. Por ejemplo, la capacidad de acogida medioambiental, la capacidad de acogida social, la capacidad de acogida turística, y lo que tenemos que encontrar es un balance entre todos estos elementos para poder definir cuál es esta capacidad de acogida para un territorio en concreto. Una capacidad de acogida se puede definir, por ejemplo, en función de, hablando de turismo, en función del número de camas, ¿no?, o de capacidad hotelera, ¿vale? Pero a lo mejor esta capacidad hotelera está sobredimensionada. Entonces, cuando esta capacidad hotelera está sobredimensionada, puede generar disfunciones, por ejemplo, en esta capacidad de acogida medioambiental. A lo mejor tenemos demasiadas camas de hotel y esto hace que tengamos problemas, por ejemplo, ¿no?, con recursos hídricos porque nos falta agua, o tengamos problemas energéticos porque no tenemos suficiente energía para, ¿no?, satisfacer las necesidades no solo de estos hoteles, sino también de la población local. Cuando se producen estos desajustes es cuando realmente aparecen conflictos también entre por ejemplo, ¿no?, la gente que vive en un sitio y los visitantes, porque de alguna forma no se puede tener esta idea de que nos faltan recursos porque todos, ¿no?, se destinan a unos mismos. Entonces, la capacidad de acogida es importante tenerla en cuenta. He hablado también de la capacidad de acogida social, porque al final también los territorios, ¿no?, como hemos dicho antes, los territorios son sitios donde vive, ¿no?, donde vive gente. Entonces, cuando recibimos muchos más visitantes de lo que, ¿no?, la gente local puede de alguna forma, ¿no?, absorber, podemos también tener estos desajustes. Entonces, la capacidad de acogida en todos los sentidos es fundamental. Y esta capacidad, sobre todo para garantizar este desarrollo que decíamos sostenible. Y en el caso del turismo cultural, especialmente, la capacidad de acogida, en este caso, hablando por ejemplo esto del turismo cultural, pues tendría que ver también, ¿no?, con estas infraestructuras que tenemos, como por ejemplo museos, monumentos, teatros, que de alguna forma podemos poner, ¿no?, al servicio de los visitantes, y que evidentemente esto nunca debe llevar a la exclusión, ¿no?, de la población local. Hay una declaración que también podría haber puesto, pero que igualmente si la buscáis la encontraréis, es la Declaración de Barcelona, que se aprobó en el 2000, digo de memoria, 2017 o 2018. De hecho, el título de la declaración es Mejores sitios para vivir, mejores sitios para visitar. Y un poco el trasfondo de esta declaración dice esto: cuando tenemos un sitio donde la población local está contenta, donde la población local también participa de estas visitas, de estas actividades culturales, ¿no?, es un sitio que también es agradable para los visitantes, ¿no? Entonces, al final no se trata de planificar para los turistas, se trata de trabajar para la población local
y esto va a hacer también que los visitantes vengan. Esto, por ejemplo, pasó en la ciudad de Girona. En la ciudad de Girona, el centro histórico, en los años 80 era un espacio prácticamente marginal, abandonado de la ciudad. La gente no quería vivir allí, se iban a vivir a los afueras de la ciudad, en edificios nuevos, de nueva construcción, todos bien equipados, y hubo un proyecto de remodelación de este centro histórico por el que se rehabilitaron los edificios, se puso iluminación en las calles, se arreglaron, y todo esto con la voluntad de que los locales volvieran a vivir, ¿no?, en el centro, y esto hizo que de repente también los turistas se interesaran por ir a visitar este centro, y un poco, explicado muy resumido, es lo que nos ha llevado, por ejemplo, ¿no?, a cómo es, ¿no?, el centro histórico de Girona hoy en día, que es una ciudad que recibe una media importante de turistas y que la gente se siente orgullosa de vivir, ¿no?, en Girona. Entonces, este es un primer elemento a tener en cuenta, esta capacidad de acogida. Un segundo elemento a tener en cuenta es la autenticidad. Y de hecho este segundo elemento está muy relacionado también con esta construcción del relato, pero me gusta ponerlos un poco por separados, ¿no? La autenticidad al final es aquello que todos decimos que los visitantes cuando van a un sitio lo que quieren ver es aquello genuino, aquello auténtico. Aquello genuino y auténtico es aquello que está relacionado con la cultura del lugar. Entonces lo que quieren ver de alguna forma son diferentes manifestaciones culturales que pueden ser no solamente en forma de museos, sino también, ¿no?, en forma de el folclore, las tradiciones, ¿no?, todo este patrimonio de alguna forma también intangible que conforma la identidad de un sitio. Es muy importante cómo explicamos esto a los visitantes. Es muy importante de alguna forma que, lo que decíamos antes, sea la propia comunidad, ¿no?, la que identifique cuáles son los elementos, ¿no?, identitarios del sitio para poderlos explicar y presentar a los visitantes. Al final, y creo que esto es, ¿no?, en turismo es fácil de ver, al final no queremos construir o no queremos que los territorios sean parques temáticos o sean museos, no son exposiciones, ¿no?, sino que son territorios vivos donde hay esta interacción. De hecho, en algunas zonas, por ejemplo, rurales, a veces hay como una queja, ¿no?, a esta como museaización excesiva del territorio, o ¿no? No, tienen que ser territorios vivos donde se presente o donde se pueda ver esto, ¿no?, esta cotidianidad, ¿no?, que al final se traduce en esta autenticidad o en estos elementos identitarios. Y esto tiene mucho que ver también, pues lo que decíamos, con este patrimonio intangible, con estas tradiciones, con estas fiestas, celebraciones, gastronomía, ¿vale? La cultura no solamente es, ¿no?, lo que decíamos antes, ¿no?, estos grandes equipamientos culturales, sino que también está conformada por esto. Y finalmente, muy relacionado con la autenticidad, está esta idea de la construcción del relato, es decir, ¿no?, un poco qué explicamos y cómo lo explicamos, el storytelling. Y el storytelling es muy importante. Y este storytelling, y lo he puesto aquí en gestión participativa, porque debe ofrecer o debe recoger, ¿no?, las visiones de todos los agentes implicados. Y de hecho, ahora cada vez más se habla, ¿no?, de la narrativa, pero es que no hay una única narrativa. Un mismo sitio puede tener distintas narrativas y de hecho esta aproximación a las distintas narrativas, ¿no?, es lo que realmente también acaba enriqueciendo, ¿no? Acaba enriqueciendo la cultura, acaba enriqueciendo la experiencia, acaba enriqueciendo la visita, ¿no? Entonces es importante también tener esta visión de que no hay un solo relato, sino que pueden haber varios relatos y que estos relatos se tienen que construir, ¿no?, juntamente con las distintas partes implicadas. Pongo un ejemplo de una agencia de viajes que está situada en Jerusalén y trabaja en el concepto de la narrativa dual. Y en este caso, normalmente en todos los tours que organiza, llevan dos guías. Llevan un guía judío y llevan un guía palestino. Y entonces enseñan los mismos rincones de la ciudad,
los mismos, o sea, la visita discurre por los mismos sitios y siempre explicados desde las dos perspectivas, a veces pueden ser incluso tres. Sabéis que Jerusalén es ciudad santa por las tres religiones, ¿no?, del libro, en este caso, musulmanes, judíos y cristianos, y en este sentido, pues, ¿no?, este relato, digamos, o esta narrativa, ¿no?, desde los distintos enfoques, es una forma también de aproximarse al otro, es una forma de intentar generar esta convivencia también. La voluntad no es oponer, al final no es uno contra el otro. Cuando estamos diciendo que tiene que haber esta aproximación a estas diferentes narrativas, justamente es para acercar las distintas narrativas, ¿no?, y llevar a una mejor convivencia, que si nos fijamos también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos habla también de paz, justicia, ¿no?, y en este sentido pues también nos puede ayudar a conseguir esta, ¿no?, a conseguir esta mejor convivencia entre todos. Entonces, la gestión participativa, ¿vale?, tiene que recoger estos distintos elementos. Si nos centramos un poco más en lo que sería el tercer ámbito de la presentación, que es el turismo cultural, vamos a ver qué pasa en el caso del turismo cultural, cuando esto que estamos diciendo en relación al turismo y al territorio se une de alguna forma con esta cultura, en este caso entendido, como he dicho antes, de una forma amplia, ¿no?, no solamente museos, monumentos, sino también a estos equipamientos culturales que pueden ser, pues, teatros, espacios para conciertos y también a esta cultura popular que decíamos de manifestaciones, ¿vale? Vamos a empezar por ver qué es lo que dice la Organización Mundial del Turismo en relación al turismo cultural. Esto es una definición que pueden encontrar en cualquier sitio. Me gustaría destacar algunos elementos. En primer lugar, lo que dice que la motivación del visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir estos elementos culturales. Esta motivación no tiene, cuando dice visitante, fijémonos que no habla de visitante internacional, visitante local. Al final lo que estamos diciendo es que cualquier persona que se desplaza a otro sitio para consumir cultura es un turista cultural. Este desplazamiento, como he dicho antes, no tiene por qué ser un desplazamiento internacional, que nos vayamos pues de Colombia a Venezuela, sino que pueden ser desplazamientos dentro del mismo país, incluso dentro dentro de una misma región, porque la voluntad siempre es aprender, es descubrir algo nuevo, algo, ¿no?, que en nuestro día a día no consumimos, ¿no? Entonces es estas ganas, ¿no?, de aprender y de saber más. Y el otro elemento es que se refieren a estos elementos que no solamente son elementos materiales, sino que también incluyen estos elementos espirituales, intelectuales, este patrimonio. Vemos aquí gastronómico, literatura, música, industrias creativas, con lo cual fijémonos, ¿no?, que tiene lo que decíamos, ¿no?, esta conexión, ¿no?, con todos los territorios. A veces pensamos que el turismo cultural es algo muy urbano, porque pensamos en estos grandes equipamientos, ¿no?, pensando por ejemplo en estas grandes ciudades europeas, ¿no?, he enseñado algunas fotografías antes, ¿no?, podemos pensar que París es el Louvre, es el Museo de Orsay, es el museo, ¿no?, pero hay muchos otros elementos que conforman la cultura parisina. Y si salimos de estas grandes ciudades, también hay muchos elementos que conforman la cultura y que sin necesidad de grandes equipamientos también podemos desarrollar estas propuestas de turismo cultural, estas actividades, ¿no?, de visita. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver un poco, y de hecho las estadísticas y los datos que tenemos nos lo confirman así, ¿no?, que los visitantes culturales, los turistas culturales, hoy han cambiado, o al menos vamos a romper unos cuantos estereotipos, ¿no? A veces pensamos que el turista cultural pues es una persona, normalmente se pensaba, ¿no?, que era una persona mayor, con un alto poder adquisitivo, ¿no?, esto se relaciona con lo que comentaba antes de esta cultura 1.0, este consumo elitista. Lo que están viendo en las imágenes son distintas formas de consumo cultural vinculadas al turismo, y vemos que hay distintos perfiles, jóvenes, familias, ¿no?, gente mayor. Entonces, lo que nos dicen los datos es que realmente, ¿no?, ha habido un cambio, porque ya no se trata solamente de
personas mayores o seniors, que es lo que se pensaba antes, sino que tenemos jóvenes, hay muchos jóvenes que consumen cultura, que viajan, y aquellas personas que normalmente consumen cultura en su día a día, que es este segundo recuadro, ¿no? Nivel formativo cultural alto, también son los que consumen cultura cuando se van fuera, ¿no? Entonces, de alguna forma es como retroalimentar también este sistema, ¿no? ¿Y en qué están interesados? No solamente en estos grandes museos o equipamientos, sino en esta población local y esta forma de vida. Normalmente son estos viajeros que ya están acostumbrados a viajar, que buscan estas, como hemos dicho antes, experiencias auténticas, con diferentes niveles de motivación. Y lo que sí que me gustaría decir aquí es que además es difícil establecer pautas económicas. Tradicionalmente se decía que el turista cultural consumía más, que el turista cultural tenía un alto poder adquisitivo. Ahora ya no es verdad. Podemos viajar a muy bajo coste, y no podemos, es muy difícil establecer pautas y decir gasta más o gasta menos. Tenemos millennials que viajan, el concepto de mochilero, ¿no? Turismo mochilero, que realmente va a descubrir la cultura de un sitio, que visita espacios, que participa de la cultura local con un presupuesto muy bajo. Lo que nos interesa de alguna forma es que este presupuesto sea más o menos, se quede en la comunidad, que no se vaya, ¿no?, afuera de la región, fuera del país, a estos intermediarios, a estos no, sino que esto repercuta en la comunidad. Una vez identificados, ¿no? Bueno, identificados, pensando, ¿no?, quiénes son estos turistas, ¿no?, que visitan estos, visitantes, vamos a ver también cuáles son las tendencias o qué dicen los expertos, ¿no? Los expertos nos dicen que en el ámbito del turismo cultural ha habido un paso del patrimonio tangible al patrimonio intangible, que es un poco este cambio, ¿no?, de ir de la cultura de estos museos, estos equipamientos, a estas tradiciones también, y a esta cultura local, ¿no?, popular, que sería también reformulación de la cultura, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, de esta cultura más elitista, que decíamos antes del consumo 1.0, a esta cultura, ¿no?, 3.0, más participativa. Un concepto muy importante que hay que trabajar no solo en el ámbito del turismo, sino también en el ámbito de las políticas culturales, el concepto de inclusión. Y en este sentido de inclusión quiere decir de todas las franjas de edad, de todos los perfiles, y también de las personas que puedan tener dificultades. Por ejemplo, no es solamente un tema de accesibilidad, sino realmente esto de inclusión de todos los colectivos y el empoderamiento. Antes Clara Mónica mencionaba la resiliencia, es un concepto que hay que trabajar y que realmente es la clave o debe ser la clave o el punto clave de muchas de las políticas y de la planificación que se vaya a desarrollar. También es verdad que hay que encontrar un equilibrio entre la protección y promoción por un lado, y también la comercialización. Antes he mencionado esta excesiva a veces musealización, ¿no?, de algunos espacios. Hay que vigilar con no banalizar excesivamente. Cuando hablamos de cultura local, estamos hablando de referentes identitarios que de alguna forma no hay que banalizar tampoco. Y esto, por ejemplo, lo vemos a veces en artesanía, en el tema de los souvenirs también. Entonces hay que ser curosos aquí. Y lo he mencionado antes también, este consumo 3.0, ¿no?, de estas industrias creativas es realmente importante. Entonces, en este contexto, y ya con esto voy acabando, hay un concepto que se está introduciendo y que creo que es, hablando de territorio, muy importante que tengamos en mente, que es esta idea del paisaje cultural. Y básicamente porque el paisaje cultural es el resultado de la interacción de las personas con el medio natural. Y es esa expresión de un territorio que de alguna forma no solamente tiene que ver con los valores naturales del sitio, con los valores, ¿no?, paisajísticos, sino también, ¿no?, por estas características culturales, ¿no?, de la gente que vive. Y este territorio tiene distintos valores. Tiene un valor de uso, que puede ser, pues, más agrícola, más industrial, tiene un valor histórico y cultural, puede tener un valor espiritual, puede tener, ¿no? Entonces, no hay que perder
¿no? Esta visión como más holística o como más integral del territorio. O sea, al final estamos hablando de turismo, estamos hablando de cultura, pero fijémonos que siempre estamos hablando de gente que vive en un espacio. Y esto al final es este concepto de paisaje cultural que yo creo que en las políticas que van saliendo, al menos aquí en Europa se está hablando mucho ya de este concepto y están apareciendo ya, ¿no?, líneas de trabajo específicas que al final es una forma de integrar los distintos conceptos. Y ya para acabar, integrando estos distintos conceptos, me gustaría acabar un poco con esta idea, ¿no?, que los principios para desarrollar el territorio deberían ser de alguna forma estos tres, ¿no?, basándonos en esta idea que decíamos de paisaje cultural. Los conceptos de alma, tierra y sociedad no son míos, son de un autor que se llama Satish Kumar. Satish Kumar fue el fundador del Schumacher College en Inglaterra y fue un seguidor de Schumacher, que fue uno de los primeros que empezaron a hablar de las teorías del decrecimiento y han estado trabajando mucho en conceptos como la resiliencia y también en todo lo que sería el desarrollo sostenible y en la economía sostenible. Entonces habla de estos tres conceptos, alma, tierra y sociedad. Cuando nos habla de alma, de alguna forma habla de las personas, habla de esta implicación necesaria de las personas que viven en el territorio y también de las personas que visitan el territorio, ¿no? Y de esta implicación, ¿no?, vemos aquí sociedad. La sociedad sería la interacción entre las personas y el alma sería la implicación personal o la voluntad personal de estas personas, ¿no?, a hacer funcionar, ¿no?, esto, y la tierra sería el territorio, estos espacios con sentido. Y fijémonos que al final lo que quiere decir es que tenemos que planificar basándonos en la sostenibilidad y la ética. Esto creo que no hace falta decirlo, pero por si acaso no me gusta decirlo, pero también estos valores como hemos dicho, de la paz, el amor a la vida, el respeto. Y por eso las experiencias culturales tienen que ser transformadoras. Cuando hablamos de generar experiencias, hemos hablado un poco de banalización, hemos hablado un poco de autenticidad. Al final estas experiencias tienen que transformar. Y para transformar es necesario que haya esta alma, que haya esta voluntad, esta implicación, ¿no? Por lo que realmente es importante pensar en cómo estas políticas culturales, estas políticas turísticas, esta planificación puede transformar a las personas, no solo a las personas que nos visitan, sino también a las personas que viven en el territorio, para crear estas sociedades más responsables y justas, ¿no? Entonces, un poco esta sería la conclusión, digamos, de la presentación y de un poco, ¿no?, estos tres ámbitos que hemos estado desarrollando. Entonces, espero que haya servido de inspiración. Muchas gracias por la invitación y, bueno, quedo a la disposición de quien tenga alguna pregunta, algún comentario, lo que sea para compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, a ti por esta intervención. Bueno, queremos abrir por aquí un espaciecito para si alguno de nuestros participantes en este momento tiene alguna pregunta, duda o inquietud. Tenemos a Carolina, se nos conectan desde La Unión, Catalina, Gustavo, Marisol, Marina. Si de pronto alguien quiere generar algún tipo de pregunta, aprovechemos el espacio, pueden activar sus micrófonos. ¿Puede ser alguna pregunta o apreciación también con respecto a la conferencia que tuvimos? Lalita, yo quisiera empezar a motivar un poco el diálogo. Lalita, yo quisiera... Sí, señora, ¿te escuchó? Con una pregunta, o por lo menos complementar algo sobre lo que la doctora Silvia Aules nos plantea, y es ese tema de no querer volver todo museo y respetar mucho como la esencia de nuestras comunidades. Nosotros tenemos en el territorio del Oriente Antioqueño una riqueza inmensa en el territorio rural. O sea, no solamente lo que significa el paisaje, la capacidad productiva, sino también la gente. Entonces, me gustaría mucho motivar a partir de ahí con ese elemento fuerza de cómo integramos a estas rutas
culturales, de desarrollo, sobre todo porque es la oportunidad también de una activación económica sólida para nuestras comunidades, ser muy conscientes de eso, insisto, por la gran riqueza que tiene el territorio del Oriente Antioqueño. Obviamente a nivel urbano también tiene riqueza, tenemos mucho patrimonio arquitectónico, tenemos un acceso importante por la localización también geoestratégica, que siempre nos hemos dicho de tener el aeropuerto internacional en esta zona, pero las zonas rurales para mí son un gran potencial. Me gustaría mucho que los secretarios y las personas que están participando nos cuenten también desde su vivencia en los distintos municipios, cómo lo ven, cómo lo leen y cómo miran esta oportunidad para el desarrollo. Bueno, por el momento no tenemos ninguna participación. También si se animan a participar a través del chat, pueden hacerlo. Allí ya con esta premisa que nos genera Clara Mónica sobre la discusión que tenemos, los invito a que participen a través del chat o que puedan activar sus micrófonos. Buenas tardes ya, Silvia, mucho gusto. Mi nombre es Catalina Peláez, soy la jefe de proyección social de la Fundación Universitaria Bellas Artes y me gustaría conocer un poco qué experiencias has tenido de acercar la comunidad ya más tangibles o qué estrategias conoces que se hayan implementado para acercar a la comunidad, porque de alguna manera lo manifiestas. Siempre hay como una creencia que el arte es algo elitista o de unos grupos particulares. Entonces, el acercar a las comunidades en ciertos momentos no es fácil, o mostrarles cómo lograr hacerlo de una manera natural. ¿Qué experiencias has tenido sobre el tema? Buenas tardes, bueno, sí, buenos días, Catalina. Mucho gusto. Mucho gusto. Esto del decalaje, yo digo que hay un jet lag digital, ¿no? Ahora con todo esto del online. Sí, es verdad lo que comentas, que realmente a veces es difícil implicar a las comunidades y hay esta visión. Os puedo contar de algunos ejemplos, ¿no? En algunas zonas rurales, por ejemplo, aquí en España, donde se han intentado proyectos, ¿no? en los que se ha intentado esta implicación de las comunidades locales y se ha intentado de alguna forma, ¿no? que participen. Muchas veces la forma de romper el hielo, ¿no? por decirlo así, es sobre todo a partir de estos elementos como más cotidianos, ¿no? Como podría ser pues, la propia artesanía. Voy a contar un ejemplo, en este caso en la zona de Cataluña, ¿no? de un ecomuseo, donde en este ecomuseo se ha realizado una tarea de investigación sobre los oficios tradicionales de la zona, ¿no? En este sentido, pues, bueno, ¿no? Todas estas artesanías relacionadas, por ejemplo, con la cerámica, el trabajo de las pieles, ¿no? La elaboración de cestos, por ejemplo, ¿no? En este sentido, se empezó a buscar todos estos oficios, no solo estos oficios, sino también quién los producía, ¿no? Quién hacía estos elementos y por qué. Y el primer trabajo fue como muy etnológico, digamos, ¿no? Porque fue una recopilación. Realmente lo que se veía en estas zonas rurales era que muchos de estos oficios estaban perdiendo porque quien hacía estos oficios era gente mayor y que no había una continuidad. Entonces, la primera tarea fue esta recopilación. Una vez hecho esto, pues se empezó a pensar en la formación de jóvenes, ¿no? De alguna forma, no solo para que continuaran la tradición, sino también para que intentaran de alguna forma innovar también, ¿no? Y de alguna forma, pues vincular un poco esta idea de esta artesanía,
¿no? Con un concepto también más de creación contemporánea, ¿no? Y a partir de allí no ha sido un proyecto a gran escala, pero sí es verdad que ha habido algunos grupos de jóvenes, ¿no? Que se han implicado, que están trabajando, que se han quedado en el territorio, y eso ha generado también una sensación un poco más de cohesión, ¿no? También alrededor de esto. Entonces sí que es verdad que a la hora de implicar a la población local, a estas comunidades, ¿no? A veces también puede haber como un cierto recelo, ¿no? De decir, hombre, estos que vienen a lo mejor de fuera, que de fuera puede ser de 100 kilómetros más allá, pero que, ¿no? Que de alguna forma son foráneos, ¿no? La comunidad, ¿qué es lo que nos van a explicar? ¿Qué es lo que nos van a decir? ¿Qué es lo que nos van, ¿no? Y intentar buscar estos elementos de conexión creo que puede ayudar justamente a implicarlos. Y a partir de allí, pues intentar trabajar un poco esto, ¿no? Pues líneas conjuntas. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, sí. Nosotros acá tenemos una intervención por parte de la asesora externa de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Estratégico. Entonces voy a decirle a ella que venga y hable acá, que diga su intervención. Sí. No, vas a mirar, vas a video. Estamos sin hablar. Hola, buenas tardes o mediodía, ¿cómo se dice? Bueno, la intervención que quiero compartir con ustedes es muy relacionada con la niña, la conferencista española que estuvo compartiendo con nosotros. Y me llama la atención lo siguiente, cómo le estamos caminando a otro enfoque de turismo que se llama turismo cultural, porque en países como los nuestros pensamos el desarrollo con ese enfoque de turismo dado hotel, playa y mar, ¿cierto? ¿Cómo entonces canalizar un ejercicio pedagógico a gran escala que no es responsabilidad del aparato educativo, sino de todos los ciudadanos, cómo canalizar entonces una movida pedagógica a gran escala que motive ese turismo cultural sin que eso signifique ser aburrido para los niños, para los jóvenes o para los adultos. Porque muchas veces el turismo cultural se le hace aburrido al grupo familiar precisamente por ese tema. Cuando estás en un lugar donde te están explicando algo histórico, a un niño de pronto no le va a interesar, pero al papá y a la mamá sí, o a los demás del grupo. ¿Qué hacer desde un ejercicio pedagógico para conectar a ese niño? Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, esto es preparar a la comunidad desde ese sentido cultural para lograr ese turismo cultural, que es lo que nos aborda ahora en la reactivación económica, como lo dijo la doctora Clara Mónica Zapata ahorita reciente. Y toda esta experiencia española que tú contaste ahorita nos sensibiliza mucho a nosotros en ese sentido también, para dejar de ser las cenicientas como país que está en proceso de desarrollo, y lo pongo entre comillas, porque todo lo que es apreciable es válido, es dado, es objeto de ser valorado desde lo local, lo territorial y lo nacional. Esa era mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Silvia. Sí, muchas gracias, Maribel. Realmente, bueno, has mencionado algunas cosas muy importantes. Sí, yo que vengo de España, realmente en España, bueno, como todos ya sabéis, ¿no? El desarrollo turístico vino de la mano justamente del turismo de sol y playa, es decir, vino de la mano de
bueno, de estos, ¿no? En este caso turismo internacional, que venía y que generó realmente bueno, todos unos procesos, digamos, ¿no? de explotación de la zona del litoral. Y realmente yo creo que es en los años 70, 80, sobre todo 80, finales de los 80, principios de los 90, cuando se empieza a hablar, ¿no? de este turismo cultural. En esos momentos se habla del turismo cultural como una alternativa, ¿no? de alguna forma, a este turismo masivo de sol y playa, y un poco respondiendo a lo que también decía al principio, ¿no? de este consumo que se asociaba a estas clases más elitistas. Pero sí es verdad que a pesar de toda esta historia, digamos, el turismo cultural se ha ido consolidando. Seguimos teniendo turismo de sol y playa, pero el turismo cultural se ha consolidado. También es verdad, como decía, que esta forma de turismo, ¿no? al principio se pensaba como es algo muy elitista y muy orientado, lo que decía, a estos segmentos de gente más mayor, con un poder adquisitivo relativamente alto. Se consideraba que los turistas culturales de alguna forma eran expertos, y como expertos, ¿no? pues se les ofrecían pues, estas visitas muy técnicas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que este turismo cultural sea accesible para todos? Pues esta es un poco la idea de las narrativas múltiples también que hablamos. Es importante. Yo tengo 2 hijas y es verdad que dicen, ay, ir a los museos es aburrido, ¿no? O ir aquí. Entonces, claro, encontrar, ¿no? un museo o un sitio donde te presenten la cultura de una forma que sea amena, ¿no? A veces es complicado, pero se puede hacer, y se puede hacer pues utilizando pues herramientas de interpretación, programas pedagógicos, y realmente se puede hacer intentando buscar cómo conectar y cómo comunicarse, por ejemplo, con estos públicos más jóvenes o con estos públicos que buscan otros elementos. Por ejemplo, el otro día, hace un tiempo estuve en el Louvre, en el Museo del Louvre. La audioguía que utilizan es una Nintendo. No es una audioguía clásica, ¿no? Como las que te pones en el oído y vas escuchando es una Nintendo. Y claro, os podéis imaginar que los niños, ¿no? cuando entran allí, ¿no? pues claro, quedan muy sorprendidos. Esto sería la herramienta, digamos. Luego el contenido sí es verdad que se podría adaptar un poco más en este caso, pero por ejemplo tenemos, ¿no? ejemplos de visitas teatralizadas, tenemos ejemplos de talleres, tenemos ejemplos de actividades, ¿no? pensadas para distintos tipos de público. Entonces, la idea es que trabajemos también estas líneas. Esta cultura 3.0, que tiene que ver con las industrias creativas, hay quien habla también de turismo cultural creativo o habla de turismo creativo. Estas industrias creativas también pueden permitir esto, ¿no? Ir a un museo y más allá de solamente ver las obras, poder participar. Y cuando decimos poder participar, quiere decir desde que depende de los niños y depende de las edades o depende del público, pueden ser mayores también, ¿eh? Desde ellos mismos pintar un boceto para entender mejor la composición de lo que estamos viendo, si hablamos de un museo. O si hablamos de cultura popular, por ejemplo, ¿no? de poder participar en algún tipo de elaboración, pues no sé, o participar en un taller o participar, ¿no? Pues todo esto aporta valor y de alguna forma nos ayuda también a entender. Ahora aquí una de las cosas que se está haciendo mucho también vinculado con el turismo gastronómico justamente es esto, ¿no? Es no solamente ver, sino también poder participar y aprender a elaborar, ¿no? A elaborar una receta, a elaborar, ¿no? Todo esto contribuye. Muy bien, muchísimas gracias, Silvia. Por aquí tenemos un comentario de Alejandro con una pregunta, un poco del desarrollo del contexto. Dice, doctora Silvia, nuestra localidad tiene una gran presión, principalmente del ecoturismo, realizado por operadores privados que llevan grandes grupos a generar presión a entornos naturales. ¿Cómo se puede enfocar el turismo a una sostenibilidad de los ecosistemas y las costumbres en estas regiones? Gracias, Alejandro, por esta inquietud. Doctora Silvia. Sí, muchas gracias. Nosotros aquí también ahora estamos pasando por un momento de discusión y debate alrededor también de los espacios naturales. Sí es verdad un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que en el ámbito, ¿no? del ecoturismo, ¿no? muchas veces pensamos, ¿no? cuando estos operadores
nos venden, ¿no? estos paquetes, digamos, ¿no? O estos packs, ¿no? Pensamos, hoy como llevan la etiqueta de eco, ya está bien, ¿no? Y a veces no siempre es así. Y nos deberíamos preguntar, por ejemplo, ¿no? Justamente dos cosas. Primero, estos operadores normalmente no suelen ser locales. ¿Qué porcentaje dejan o cómo pagan a las comunidades locales y cuál es el retorno de las comunidades locales? Porque muchas veces no hay el retorno deseado, digamos. Y por otro lado, un poco, ¿no? Cómo gestionamos el acceso a estos entornos naturales, ¿no? Que estaría más relacionado con esto que comentas, ¿no? Que llevan estos grandes grupos, ¿no? En estos entornos naturales. Un entorno natural es un entorno también frágil y además es un entorno que no podemos cerrar, ¿no? Que es complicado cerrarlo, ¿no? Porque de alguna forma, ¿no? Un museo, pues bueno, pues cuando tenemos ya, ¿no? Ya está. Pero en el caso del espacio natural esto es más complejo. Entonces hay que pensar en sistemas, ¿no? Para poder gestionar estos grupos, estas visitas. Y esta gestión o estos sistemas se tienen que hacer, yo diría, ¿no? Pensando en políticas donde de un lado haya la administración pública y por el otro lado haya la comunidad local. La administración pública es la que muchas veces, ¿no? Tiene que de alguna forma liderar, ¿no? y poner estas medidas ¿no? de gestión de flujos, ¿no? Y a veces pues poner cupos o poner, ¿no? Intentar gestionar esto. Os pongo ejemplos de lo que está pasando, por ejemplo, aquí ahora, con todo esto de la pandemia, los espacios naturales se han visto desbordados de visitantes, zonas rurales que normalmente no padecían, ¿no? de esta sobrefrecuentación, empiezan a sufrirlo porque se considera que es más seguro esto que ir a las ciudades o que ir en el tiempo de ocio. Entonces, por ejemplo, ¿qué medidas se han aplicado? Pues desde limitar las zonas de, por ejemplo, limitar las zonas de estacionamiento de los vehículos, ¿no? Evidentemente con un control y, por ejemplo, muchas veces estas zonas de estacionamiento implican también que haya que pagar una tasa y esta tasa pues va a la comunidad, ¿no? O en este caso va al municipio para poder hacer frente, por ejemplo, después a la recogida de las basuras que se dejan. También hay algunos espacios, ¿no? Han puesto vigilancia a los accesos y hay que reservar, igual que tú reservas la entrada a un museo, hay que reservar previamente, ¿no? La entrada y decir, pues mira, tengo un grupo y tal día voy a ir aquí, ¿no? Y esto implica evidentemente un control, ¿no? Al final estos sistemas de control también acaban generando empleo porque quien está haciendo este control, digamos, ¿no? Es gente de la población local que está ahí, ¿no? Y que está pues esto, controlando las reservas, pero realmente es un tema complejo porque también está el debate, ¿no? De si estos espacios naturales deberían ser, ¿no? ¿no? abiertos a todo aquel que quiera acceder. Pero es verdad que cuando la sobrefrecuentación amenaza la integridad de los espacios hay que intentar poner medidas, ¿no? Y conectando un poco con una pregunta que había antes de esta pregunta de Alejandro, ¿no? Que era el tema de la educación. Yo creo que la educación es fundamental en todos los ámbitos, no solamente en el tema del turismo cultural o incluso en el tema del ecoturismo, digamos, ¿no? Idealmente tendríamos que educar a los visitantes. Pero esto a veces es muy difícil porque, ¿no? es un tema bueno, ¿no? Que es esta concienciación, ¿no? este crear, ¿no? Esta conciencia de los sitios que visitamos. Entonces es difícil a veces, ¿no? Esto, ¿no? Educar a los visitantes. Pero sí que podremos plantearnos, por ejemplo, y en esta línea nosotros en la universidad estamos trabajando, por ejemplo, en educar, sensibilizar a los jóvenes, sensibilizar a los más pequeños, que son los que en un futuro van a viajar. Entonces, si estos están más sensibilizados respecto a las culturas locales, cómo respetarlas, cómo valorarlas, cómo cuando viajen, ¿no? De alguna forma esto ya lo tienen, ¿no? Igual que un poco pasaría con el caso, pues por ejemplo esto, ¿no? Del ecoturismo, del respeto a los espacios naturales, del intentar evitar ¿no? O de fomentar este turismo más responsable, que realmente no sea a través de estos intermediarios, sino directamente con las comunidades locales. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a ir leyendo por aquí el comentario que nos dejó
Vicente García, que nos indica un cordial saludo desde el proyecto Alianza Oriente Sostenible. Se considera de suma importancia la articulación de los distintos territorios del oriente antioqueño en función del fortalecimiento del producto turístico cultural subregional orientado a la puesta en valor de identidad de nuestra comunidad y el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales que poseemos. Precisamente, Vicente, por eso se gestan este tipo de espacios para que podamos compartir esas experiencias que se van desarrollando en los territorios y poder también hacer una especie de analogías con lo que está pasando en otros territorios y países. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Por aquí tenemos respuesta de Alejandro, que muchas gracias a ti, Silvia, por esa respuesta. No sé si alguien más quiere hacer un aporte o para ir finalizando, les voy a pedir que por favor activen su cámara. Este es nuestro último encuentro de la línea estratégica de visión global del proyecto Ruta I, para el cual queremos dejar evidencia de este gran compartir que tuvimos la tarde de hoy. Así que quiero invitar a todos los participantes que nos acompañan en la sala a que activen sus cámaras. Muy bien, por aquí, y para conocerlos también. Tenemos a Maribel, a Gustavo, a Alejandro, Clara Mónica. Los invitamos a que activen sus cámaras, Catalina, para poder hacer una fotico de evidencia y registro de este encuentro de la tarde. Luz Marina ya activó su cámara. ¿Quién más tenemos? Carolina, yo. Perfecto, voy a hacer entonces la fotico en este momento de registro. Van a prepararse y sonreír porque la estoy tomando en 3, 2, 1. Perfecto, muy bien, allí ya quedó registro y evidencia de nuestro encuentro. Bueno, ya para ir cerrando, agradecerles a todos su participación, su asistencia en este encuentro, a la doctora Silvia por acompañarnos en esta sesión de la tarde de hoy, y bueno, a quienes hacen posible este espacio, Ruta I, la Alcaldía del Retiro, Bellas Artes, van a estar liderado por Clara Mónica Zapata, quien está aquí, la veo que se quiere también despedir. Clara Mónica, adelante. Gracias, Lalita. Sí, quiero darle las gracias, bueno, obviamente a la alcaldía, al alcalde Norbert, a la secretaria, al equipo de innovación, a la Fundación Universitaria Bellas Artes, pero de manera muy, muy especial a todos los secretarios, a los municipios que sacaron el tiempo para compartir este espacio virtual sincrónico. Quedamos pendientes de la definición de una agenda presencial con unas tareas que teníamos y que queremos seguir desarrollando con ustedes, con el liderazgo del alcalde, que propuso desde el encuentro de alcaldes precisamente pensarnos como una gran región. Y obviamente a la doctora Silvia Aulet, muchas gracias también por tu tiempo, por dedicarnos este espacio, y como ya lo hemos conversado contigo previamente, este es un proyecto que sigue, que continúa, y este pensamiento de este laboratorio de región queremos seguirlo poniendo sobre la mesa, y queremos contar necesariamente con la Cátedra UNESCO y con la Universidad de Girona para seguir construyendo estas rutas y estas acciones que comprometen a lo local, pero también a lo global. Muchísimas gracias a todos. Quiero dar pues como los agradecimientos para terminar a la doctora Silvia Aulet por esta conferencia tan interesante. Y bueno, y la acogida de los municipios a nuestro llamado para la integración regional, que finalmente eso es lo que buscamos, poder promover proyectos que potencien la región, que la potencien de una manera sostenible, como lo decía ahorita Alianza Oriente Sostenible. Entonces, bueno, muy bienvenidos y muchísimas gracias a la doctora Clara Mónica también por promover esta conferencia tan interesante. Muchísimas gracias a ti, Maribel. No siendo más, deseamos una feliz tarde para todos y nos vemos en una próxima ocasión.